días, ¿cómo estamos, El Shaddai? Bien, qué alegría el poder estar aquí en la casa del Señor. Y claro, muchas iglesias están celebrando hoy el día de resurrección. Gloria a Dios que nosotros podemos celebrarlo todos los días del año. Amén. Y entonces ya sabemos que en realidad la fecha, si vamos por fechas, fue el martes pasado, el 17 de Nisan, cuando resucitó el Señor. Claro, sabemos que fue un día domingo, de eso no hay duda, pero fue un 17 de Nisan. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos capítulo 14, Marcos 14, a ver si lo encuentro aquí, los versículos 26 al 31. 26 al 31. Marcos 14, 26 al 31. Y vamos a estar mirando estos versículos y más adelante leeremos otros, pero vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra del Señor. Y dice Marcos 14, 26 al 31, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y gracias porque tú llamaste o escogiste discípulos con tantas cosas igual que nosotros. Y aún así, Señor, ellos fueron fieles a ti. Y gracias por eso. Porque también, Señor, nos damos cuenta que tú puedes utilizar a personas tan falibles como nosotros, Señor. Si nosotros, por supuesto, permitimos que lo haga, por supuesto. Y te pedimos, Señor, que seas tú en esta mañana y tarde, dándonos la fortaleza para poder no solamente seguir leyendo tu palabra, pero también, Señor, obedeciéndola. Y te pido por cada uno de los hermanos que estamos aquí, los que están viendo por la pantalla, Señor, que seas tú bendiciéndoles en este día y que podamos gritar a viva voz que tú resucitaste y que tú vives, Señor. Gracias, mi Dios. Señor, ponemos tu palabra, Señor, en tus manos y que seas tú haciendo lo que necesitas hacer en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes y nuestras vidas. Y que seamos consecuentes con esta palabra. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y bueno, la vez pasada habíamos celebrado la Pascua hebrea, ¿se acuerdan? Eso fue el sábado y pudimos repasarlo un poco el domingo pasado cuando vimos al maestro celebrarla con sus discípulos en Marcos 14, versículos 12 al 25. Pueden buscarlo, o sea, no vamos a volver a leerlo todo, pero sí me gustaría ver algunos versículos de Marcos 14, del 12 al 25, y vemos que esa celebración conmemoró la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto por la mano poderosa de Jehová Dios, que Él trajo consigo un nuevo significado para todo el mundo en cuanto a esa celebración, ¿verdad? Y pueden verlo en este canal de YouTube, fechada el domingo 13 de abril del 2025, si quieren saber un poquito más.
Pero la Pascua consiste en beber 4 copas simbólicas durante la cena. Y están la copa de la santificación, la copa de la liberación, la copa de la redención y la copa de la alabanza o la aleluya o jalel. ¿Ok? Y busquemos en Marcos 14, 22 al 25, para que podamos repasarlo un poquito y entender un poquito más. Marcos 14, 22 al 25. Y vemos aquí, están por tomar la tercera copa. La copa de la redención. Y leemos el versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Y vuelvo y repito las palabras de la semana pasada. Jesús no se está refiriendo que el pan se refiere a su cuerpo literalmente, o sea que su pan no se convierte en su cuerpo. Lamentablemente, muchos han creído eso. Pero antes, por siglos, habían asociado aquel pan con el cordero sacrificado para salvarlos de la esclavitud en Egipto. Y sí, está bien. Pero como símbolo. Y vemos en el versículo 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. ¿Cuántos? Todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y sabemos que el Señor Jesús no se lo sacó de debajo de la manga. Oh, el nuevo pacto, no sabían. Ya en Jeremías ya se estaba hablando del nuevo pacto del Señor. Y entonces aquí lo está cumpliendo. Amén. Entonces, algo interesante es que el maestro tampoco se está refiriendo que se ha convertido literalmente en su sangre, sino simbólicamente. Y siglos atrás, la copa representaba la sangre del cordero inocente derramada en aquella primera Pascua en Egipto. Y ahora esa copa representa su sacrificio por nosotros en la cruz. Y curiosamente leemos en el versículo 25. Ahora sí vamos a entrar. El versículo 25 dice que Jesús no va a beber la cuarta copa. Y la cuarta copa sabemos que es la copa de aleluya, ¿verdad? De la alabanza, de jalel, ¿verdad? Versículo 25 dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús no va a beber esa cuarta copa? Bueno, porque al celebrar esa última Pascua, el Mesías no solo estaba celebrando la cena como tal, pero estaba a punto de vivirla en su propia vida para redimirnos con su propia sangre. O sea que todo eso estaba apuntando a lo que él iba a hacer. Y con ese mismo pensamiento, el momento cuando él podrá celebrar ya el aleluya y todo, es cuando los redimidos, los judíos y gentiles que componemos su iglesia, estemos todos reunidos con él en la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos queremos estar ahí? Amén. Amén. ¿Ya tienen su invitación? ¿Ya lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Una aquí de la iglesia lo tiene. Gloria a Dios. Entonces, ahora todos nosotros tenemos que ponernos las pilas. Entonces, muy bien. Pero dice Apocalipsis 19:9, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Amén. Muy bien. Entonces ahora le pregunto de nuevo, ¿cuántos ya tienen el boleto para ir a las cenas del Cordero? Ahora mejor. Entonces, así como hemos visto en Marcos 14:25 acerca de la cuarta copa de aleluya, se cantan varios salmos al finalizar la cena de la Pascua, ¿verdad? Que terminamos leyendo el Salmo 113, también cantamos el Salmo 117, estoy hablando de lo que hicimos el sábado pasado,
No el que pasó ayer, pero antepasado. Y entonces, pero lo vemos reflejado ahora en el versículo 26. Ahí en Marcos 14, 26 dice, cuando hubieron cantado el himno. ¿Cuál himno? ¿El himno nacional? No. No. Y claro, aquí en España es aún más fácil cantar el himno nacional, ¿verdad? Todos lo podemos cantar. Vamos a cantarlo ahora. 1, 2 y 3. ¿Ven? No hay letra. No hay letra. Entonces, cuando voy a las iglesias allá en los Estados Unidos, les digo, ahora todos vamos a cantar el himno nacional de España. Y me quedo así, porque no hay letra. Es una tonada. Bien interesante, pero una tonada, nada más. Entonces, ¿ah? Que tenía letra. Sí, no, pero no vamos a entrar en eso. No, antes yo sé que tenía, pero estamos hablando de lo corriente ahora. No vamos a meternos en todo lo demás. Okay. Mejor me callo. Entonces, pero estos salmos, vemos aquí que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y estos salmos, conocidos como los salmos Halel, no Halal, Halal es algo de los musulmanes, esto es Halel, aleluya, alabamos al Dios vivo, al Dios vivo. Y son los salmos 113 al 118, y leyendo el Salmo 113, los que quieren buscarlo, Salmo 113, versículos 4 al 8, podemos ver la descripción de la resurrección de los muertos para estar en la presencia del Señor Jehová Dios. Ahí mismo el 113.4 comienza, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Versículo 5, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo, ¿a quién? Al pobre. ¿Al pobre económico? No, al pobre de espíritu. Y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Eso es lo que leemos ahí mismo en el Salmo 113, 4 al 8. Y vemos la descripción claramente de lo que estamos hablando en los versículos 7 y 8. Ahí lo dice. Levanta del polvo ¿a quién? Al pobre. Y después sigue, al hacerlo sentar con los príncipes. Del polvo, ¿dónde usualmente se meten los muertos? ¿En el cielo? No, en el polvo, ¿verdad? En la tierra. Del polvo eres, al polvo volverás, ¿verdad? Y entonces levanta del polvo al pobre. ¿Pero al pobre quién? Al pobre de espíritu. Y entonces dice, para hacerlos sentar con los príncipes. Entonces acuérdense que se refiere a los pobres de espíritu como en las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh, qué interesante. El reino de los cielos. Y aquí está describiendo el reino de Dios, donde Yeshua beberá nuevo el fruto de la vid. Ahí es donde lo va a hacer. Y nosotros lo beberemos con él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y sigamos leyendo Marcos 14, 27. Marcos 14, 27 dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Qué escándalo, ¿verdad? Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ahora, por supuesto Jesús se estaba refiriendo al momento que llegarían Judas Iscariote con los alguaciles de los principales sacerdotes para arrestarlo. Sabemos que se está refiriendo a eso. Y todo lo que hizo Jesús estaba relacionado con las Escrituras. No había nada que él hizo que no estaba ya dicho muchos años o siglos antes que él naciera. ¿Es verdad? Y lo interesante es que vamos a buscar rápidamente
unos 4 libros atrás, porque estamos en Marcos, entonces si vamos atrás, ¿cuál es el libro que encontramos? Mateo, ¿verdad? Si vamos atrás otra vez, ¿qué es lo que encontramos? Malaquías. Si vamos atrás de nuevo, ¿qué encontramos? Ahí está, Zacarías. Muy bien. Entonces, de Malaquías a Zacarías. Entonces, vemos ahí en Zacarías 13, versículo 7. Vamos a encontrar esa profecía que encontramos ahí de lo que está dicho por el Señor en Marcos 14, 27. Vamos a leer Zacarías 13, 7. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y mira las palabras que vienen. Dice: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Entonces, vemos que unos 500 años pasaron entre el tiempo de que el profeta Zacarías escribiera esas palabras hasta que fueron cumplidas en la primera venida del Señor Jesús. Y así fue, como fue profetizado, desde Génesis hasta Malaquías, Yeshua, salvación, iba a salvar a su pueblo. Amén. Pero a su pueblo, a toda la descendencia de Abraham, tanto hebreos como gentiles. Y Marcos 14, 28, volvemos a Marcos 14, versículo 28, dice: pero después el Señor Jesús ya se lo está diciendo, sí, voy a morir, pero ¿qué dice? Exacto, pero después que haya resucitado, el Señor resucitó. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Guatemala, dice ahí, ¿verdad? Galilea, Galilea. Y aún después de la cena de la Pascua y antes de su muerte, Jesús ya les estaba dando instrucciones de lo que Él haría después de su resurrección. Y desde este momento ya les estaba diciendo que los vería ¿en dónde? En Galilea. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado a alguien decir: mira, en 2 días me voy a morir, pero ya el próximo viernes vamos a encontrarnos allá en Huesca o algo así? Tú dices: ¿qué? ¿De qué va? ¿Verdad? Pero el Señor Jesús ya está: mira, muero aquí, en realidad muero jueves. Bueno, jueves, me entierran ahí, jueves por la tarde. Me quedo ahí, con el cuerpo ahí, y bueno, salgo el domingo por la mañana. ¿Ok? Son 3 días, ¿cierto? Porque es un poco difícil de viernes a domingo que haya 3 días, no importa qué clase de matemática estás usando. Perdóname, pero... ok. Entonces, pero lo interesante es, y nos veremos en Galilea. ¿Ah? Wow, es impresionante. Ya le estaba diciendo que los vería en Galilea. Ahora, notaron en el versículo 27 que Jesús les dijo que todos os escandalizaréis. Vamos a decir esa palabrita porque para mí es difícil decirlo. Escandalizaréis. ¡Qué escándalo!, ¿verdad? Todos, es que me gusta esa. Escándalo. Todos os escandalizaréis de mí esta noche. De mí esta noche. ¿Quién conoce el pasado, el presente y el futuro todo al mismo tiempo? Dios nada más. No hay otro, no hay otra, ¿verdad? Yeshua, él ya sabía todo esto. Si él te dice que
que todos se van a escandalizar o asustar, significa que todos se van a asustar. Punto. No importa cuánto tú tratas de hacerte el machito ahí como trató Pedro. Claro, el valiente de todos, Simón Pedro. El que creemos que es el padre del que está escribiendo este evangelio, Juan Marcos, pensaba de otra manera. ¿Qué dice Marcos 14:29? Dice el 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y ahí se le empezó a brillar aún más la aureola, ¿verdad? No, sabemos que no andaban con aureola. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos nos hemos hecho la película pensando que nosotros no negaríamos al maestro, ni mucho menos le traicionaríamos, ¿verdad? Él sí lo hizo, pero yo no. Estoy hecho de otra pasta, ¿verdad? De otra pasta. Ay, sí, ya. Basta. Bueno. Nosotros pensamos que somos más fuertes que un roble, ¿verdad? Eso me resbala así, ¿verdad? Cuando Mercedes y yo vivíamos en Puerto Rico, estuvimos presentes para el huracán George, porque claro, no podía ser ni Jorgito, ni George, sino que tenía que tener un nombre así francés, George. Y entonces nuestro vecino a la derecha de la casa tenía un árbol inmenso y ancho de tronco. Un árbol que causaba una buena impresión de solidez y fortaleza. Ojo, si tú venías a toda pastilla y lo chocas contra un coche, o sea, un coche contra el árbol se queda ahí. El coche no sé, y el que está adentro menos. Pero lo interesante es que esa tormenta sopló sobre nuestra casa por 25 horas. Y cuando por fin todo terminó, nosotros, salimos, miramos por la puerta y vimos que aquel árbol impresionante e imponente se había caído. Se había caído. Y nuestra calle sería, de 3 carriles de ancho, por lo menos, de acera a acera. Y el árbol cayó bloqueando toda la calle, tomando toda la entrada del garaje del vecino de la casa del frente, dejando solo unos 30 centímetros de apertura para su puerta. Nada más, o sea que si la puerta estuviese o la casa más cerca, lo aplastaría. Entonces, claro, todos estábamos preocupados por los ancianos que vivían en aquella casa. Nosotros, ¿cómo es que se llamaba? Que no me acuerdo el nombre, pero sí, estábamos todos, creo que era don Pablo, estábamos todos preocupados. Y la doña que estaba sufriendo de cáncer en ese momento, claro, todo el mundo estaba preocupado. Y bueno, gracias a Dios que se habían ido antes a la casa del hijo mayor, o sea, fuera de Puerto Rico, en otro lugar. Entonces, por lo menos no se llevaron ese susto de abrir la puerta y ver ahí, quién sabe, a lo mejor había un pajarito ahí, no sé. Pero lo interesante es que, susto, ¿verdad? Pero muchas veces nos creemos ser los héroes, ¿verdad? Pero en realidad somos unos ceroes. No lo van a encontrar en el diccionario, perdóname. Puedo usar la excusa que me estoy haciendo el sueco. Entonces, lo interesante es, sí, en vez de héroes, somos unos ceroes. Sí, ya. Ahora sí que me van a encarcelar los de la RAE. Entonces, pero leemos en los versículos 30 y 31. Los versículos 30 y 31. El 30 dice, y le dijo Jesús a Pedro, al que yo no, ¿verdad? De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, o sea, es específico, ¿verdad?
me negarás 3 veces. Ay, Pedrito, Pedrito. Versículo 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Ahora, a diferencia de lo que pasó en la barca aquella noche cuando Jesús estaba caminando sobre el agua, lo interesante es que, ¿qué dice la frase después de que no te negaré? También todos decían lo mismo. Vamos a decirlo todos juntos. También todos decían lo mismo. Claro, ahora sí, ahora, yo tampoco, Señor, yo estaría ahí. Yo me pondré ahí al frente si te atravesan con una espada, me dan a mí primero. Y qué sé yo, claro, no está en la Biblia, pero ya nos hacemos la película, ¿verdad? Ahora, a lo que les pregunto, ¿cuántas veces que algo haya sido profetizado en la palabra y no se ha cumplido? Vamos a ver, ¿cuántas veces? Exacto, nunca, 0. Todas las cosas que se han profetizado, especialmente de su primera venida, fue cumplida, ¿cierto? Y todo lo que se profetizó de su primera venida se cumplió, y claro, cuando se trata de la segunda venida de Yeshua, todavía lo estamos esperando. Ahora, volviendo a esas palabras de Simón Pedro, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. No te negaré. Solo puedo pensar en los otros momentos en la vida de Simón Pedro, cuando su deseo de complacer al Señor fue digno de admiración. Sí, yo creo que sí. Aunque muchas veces su deseo fue mayor de lo que su voluntad le permitía llegar. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. No, iba a usar un ejemplo de un buen plato de borraja, pero conmigo eso no. ¿Qué sería un buen plato para mí, baby, que tú me lo pones y yo me lo como como loco? Bueno, cualquier otro plato menos borraja. Entonces, y me ponen ese platazo. Y ahí, sí, arroz, habichuelas, carne, bueno, ahí, Pero ¿cuántas veces te han dado un plato lleno y tú tienes hambre, pero llegas a la mitad del plato y ya estás haciendo ese esfuerzo para seguir empujándotelo, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. Él tiene tantas ganas de ir y, como dicen por ahí, comer los niños crudos. Claro, no hizo eso. Pero ahí, pero claro, también él mismo metía la pata y bueno, así como yo. Y entonces, cuando Simón Pedro estuvo con los demás discípulos en la barca, ¿verdad? Viendo al Salvador caminar sobre las aguas. ¿Quién fue el que se lanzó? Fue Pedro, quien se lanzó en medio de la tormenta al mar de Galilea, caminando sobre las aguas como el maestro. Pero ahí mismo en Mateo 14, 30 y 32 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo ¿qué? Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pero él era el arrojado. Yo puedo con esto. ¡Ay, Señor, sálvame! Lo interesante es que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Yo no creo que él lo estaba regañando, porque muchas, hombre de poca fe. No, él era el único que se había lanzado al mar. Los demás no.
No, no, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces ahí vimos un ejemplo por el deseo de Simón Pedro de querer proceder al nivel sobresaliente, pero solo logra ser mediocre o fallar. No sé si me están entendiendo. Cuando te dan o sobresaliente, ¿cuál es lo peor? Insuficiente. ¿Perdón? Insuficiente, eso es lo que... Bueno, okay. Entonces, ¿sobresaliente o insuficiente? Él terminaría insuficiente. Y otro ejemplo, cuando Simón Pedro estaba con Jesús y los otros discípulos en Cesarea de Filipo. Gracias a Dios Padre, quien le reveló quién era Jesús, ¿verdad? Pero Pedro pronunció esas famosas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aún después de decir semejante aseveración, porque era cierto, Simón Pedro volvió a su estado natural. ¿Verdad? Y les leeré Mateo 16, 21 al 23. Él, solo unos momentos antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y parece como si Pedro se desinflara y volviera en sí. Y claro, en el versículo 21 de Mateo 16 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser ¿qué? Muerto y resucitar al tercer día. Amén. Amén. Y ahí vemos a don Pedrito, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Tienes que pensar en ti primero. ¿Cuándo vas a empezar a pensar en ti? ¡Wow! Eso parece ya una predicación de Joel Osteen. Oh, que tú tienes tu mejor futuro ahora y tal. Ay, piensa en ti. Por favor. Diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. El versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Imagínate que el Señor te dice: mira, hijo del diablo, ya, cállate. Perdón, tengo que decirlo bien. Hijo del diablo, cállate. Entonces, pero dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ay, pero es mi derecho y tal. Ajá. ¿Y cuántos derechos dejó el Señor para venir y morir por ti y por mí? Pero vemos que Pedro se dejó llevar. Creo que la razón que nosotros le echamos tanta tierra a Pedro es porque nos vemos muy reflejados en él. Pero en esta ocasión, en la trayectoria del aposento alto, donde habían disfrutado la cena de la Pascua, ahora se estaban dirigiendo al jardín del Getsemaní en el monte de los Olivos. Y volvamos a Marcos 14, versículos 30 y 31. 30 dice: y le dijo Jesús, hablándole a Pedro: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo: oh, yo tampoco, Señor, yo tampoco. Ahora, ahí vemos que por fin
Todos los demás empezaron a hablar y tratar de convencer a Jesús que ellos también podían sufrir algún daño físico por amor al Maestro. Y leímos al final del versículo 31, también todos decían lo mismo. Todos estaban dispuestos a seguir al Señor hasta enfrentar la cruz con Él. Y vamos a leer un poquito más de este pasaje para ver hasta dónde llega su fe y hasta dónde les permite llegar su carne. Vamos a leer ahí mismo en Marcos 14, vamos un poco más adelante, vamos a leer de los versículos 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y a los prósperos les gusta eso en inglés, get some money, o sea, obtener dinero, get some money, ¿verdad? Nosotros, bueno, solamente pensamos en cacahuetes, ¿verdad? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Estos que están listos para enfrentar la muerte si es necesario. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Versículo 34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Entonces ya eran como los jefes de servicios secretos, así, que estaban ahí listos, ¿verdad? Preparados. Y ahí estaban sus discípulos listos y dispuestos para velar y estar dispuestos a entregar sus vidas por él. Versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra el Señor y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Nosotros estamos dispuestos a decir una oración así. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús sabía lo que le iba a sobrevenir. Y se levantó para ir a ver cómo estaban sus discípulos valientes. Versículo 37, vino luego y los halló alertas. Y los halló durmiendo. Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? El valiente Simón Pedro. Dice, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Oh, sí. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. El Señor Jesús sabía todo lo que iba a ocurrir. Versículo 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Versículo 40. Al volver otra vez los halló listos y dispuestos. No, durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y no sabían qué responderle. Mercedes ha tenido muchos de esos encuentros conmigo. Marlon, ¿por qué hiciste tal y tal cosa? Ajá. Ahí sí que empiezo a balbucear en lengua. No sabía qué responderle. Hermanos, mala cosa es prometerle al Señor que estás dispuesto a enfrentar hasta la misma muerte por Él y luego no poder orar por Él ni tampoco por los otros solo porque te sobrevino el sueño. Ojo, yo soy el primero en esto. Los discípulos no estaban preparados por lo que les iba a pasar después. No estaban preparados. No habían orado.
Estaban operando 100% en la carne. Estaban reaccionando, no accionando. Mira el versículo 41. Vino la tercera vez y ya el Señor le dijo, dormid ya y descansad. Déjenme buscarles una almohada. ¿Quieren una frisa? Dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y aquí vemos claramente que ni Simón Pedro ni tampoco los otros discípulos estaban preparados por lo que iba a sucederles. No estaban preparados. Jesús les había advertido a todos, aún mencionando las profecías pronunciadas por Zacarías 500 años antes. Esto es lo que les va a pasar. Como está dicho, como está escrito, ustedes se van a asustar y se van a desvanecer. Vamos a volver a leer Marcos 14, 27. Entonces Jesús les dijo, todos os, ¿qué? Vamos a leer esa palabra juntos. Escandalizaréis de mí esta noche. Todos. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ahora, si nosotros hubiéramos estado allí aquella noche, a lo mejor don Manuel no, pero yo creo que hubiéramos hecho lo mismo o peor. Hablo por mí, claro, cada uno tiene que... Ahí, tenemos aquí el dúo dinámico, a Manuel y a Amador, ahí. No, ahí yo me quedo. Yo no. Veo esos soldados entrando ahí. Y a lo mejor le doy el beso primero a Judas antes de que Judas llegue al Señor. ¡Judas, ¿cómo está? Que uno hace unas tonterías a veces. Nos pasa hoy día. Nos pasa hoy día. Tendemos a negar al Señor. Sea de palabra o con nuestros hechos. Entonces, ¿cómo vamos a remediar esta situación? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Perdón? Comunión con Él, por supuesto. Vamos a buscar el Salmo 118, uno de esos salmos de aleluya que al finalizar en la cena de la Pascua se lee o se canta. Salmo 118, y vamos a leer los versículos 15 al 17. Todo el Salmo, podríamos hablar de ello, pero no. Vamos a mirar los versículos 15 al 17. Y vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. ¿Cuántos somos justos por nuestra propia obra o nuestro propio mérito? Ninguno. Somos hechos justos por el Señor. Y dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Y mira lo que dice, la diestra de Jehová hace proezas. ¿Quién es la diestra de Jehová? Jesús.
Jesús es la diestra de Jehová. Entonces, si Él está con nosotros y Él hace proezas, mira el 16, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah o de Jehová. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que debemos hacer? Confiar en la diestra de Jehová, confiar en aquel que se entregó por cada uno de nosotros, pero que no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Sí, nosotros, esta carne, o sea, muchos de nosotros moriremos, por X o Y razón, pero seremos librados de la segunda muerte. Y esa es la crítica, esa es la que de ahí no vuelves atrás. Pero tienes que confiar en Él desde ahora mientras que estás vivo aquí. Ahora. Entonces, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces, ¿cómo podemos decir que no te negaré? Confiando en el Señor. Confiando en Él. Confiando en Él. En todo tiempo. Y en los momentos más difíciles es cuando se trata con la propia familia de uno. Y ahí debemos confiar en Jesús. Confiar en Jesús, quien es la diestra de Jehová. Porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Confiemos en Jesús, la diestra de Jehová, quien ya venció. Y en Él podemos confiar y no debemos temer. Amén. Confiemos en Él, hermanos, en todo tiempo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Que aún en esos momentos, cuando actuamos así como Simón o como los otros discípulos, pues posiblemente te negamos o hacemos algo que va en contra de tu palabra y, ay, ¿ahora qué hacemos? Señor, podemos acudir a ti siempre. Y te damos las gracias porque sí podemos acudir a ti. No por nuestros méritos, sino por lo que tú hiciste. Por cada uno de nosotros. Posiblemente hemos metido la pata o las cuatro. Bueno, como tú nos comparas a ovejas o a cabras, Señor, metemos las patas. Pecamos contra ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos purifiques, que nos limpies. Nos arrepentimos de todo lo que queda en el pasado, Señor. Y queremos, Señor, caminar en tu verdad, caminar en tu vida, caminar sobre tu camino, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de ti y solo por ti. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos cada día, desde ahora hasta que tú vuelvas por tu pueblo. Y los que todavía no se han decidido por ti, Señor, que hoy sea día de salvación, que hoy se arrepientan, que hoy se rindan ante ti, Señor. Y que todos nos rindamos ante ti
y que seas tú dirigiéndonos siempre. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios le bendiga. Y bueno, aquí seguiremos el Shaddai. Amén. Amén. Dios le bendiga.